Si quieres sacar tu licencia de conducir en Utah, ponte a prueba con este video. Aquí te mostraremos 75 preguntas clave extraídas del manual del conductor. Recuerda que el examen escrito de Utah tiene 50 preguntas y tú necesitas responder correctamente 40. Sin más demora, empezamos con la primera pregunta. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Tú. B. El que entre primero en el cruce. C. Nadie. D. El coche de tu derecha. D. El coche de tu derecha. Si tu coche empieza a derrapar, gira el volante. A. En la dirección opuesta a la derrapada. B. En cualquier dirección. No importa. C. Para mantener las ruedas delanteras rectas. D. En la dirección que quieres ir. D. En la dirección que quieres ir. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Cuando conduzca en condiciones de tráfico denso, debe A. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. B. Conducir con el flujo del tráfico. C. Mantener una velocidad constante. D. Conducir más deprisa que el flujo del tráfico. D. Conducir con el flujo del tráfico. Los conductores deben estar preparados para cualquier imprevisto en la carretera. Para ello deben A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. B. Concentrarse en el centro del carril. C. Concentrarse en el lado izquierdo de la carretera. D. Conducir con el pie derecho apoyado ligeramente en el pedal del freno. A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. Esta señal indica a los conductores. A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo. C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. Se trata de A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Un conductor corta el paso a otro vehículo o amenaza a otro conductor o a un peatón. Estos son ejemplos de A. Conducción defensiva. B. Conducción furiosa. C. Furia al volante. D. Conducción excesiva.
C. Furia al volante. En caso de derrape, los conductores no deben: A. Dirigir el vehículo en la dirección del derrape. B. Quitar el pie del acelerador. C. Frenar suavemente si están a punto de chocar con algo. D. Golpear el acelerador con el pie. D. Golpear el acelerador con el pie. Cuando se acerque a esta señal, debe: A. Detenerse si es necesario. B. Estar atento a los trabajadores que cruzan la carretera. C. Ir a trabajar. D. Ninguna de las anteriores. A. Detenerse si es necesario. Los espejos cuando se disponga a cambiar de carril. A. Confíe siempre en. B. No se recomienda mirar. C. Nunca confíe en. D. Nunca utilice. C. Nunca confíe en. Tu semáforo rojo cambia a verde mientras un peatón está cruzando tu carril. El derecho de paso debe ser concedido: A. Al peatón. B. Por el peatón. C. A ti. D. Por el peatón, pero solo cuando los vehículos están girando. A. Al peatón. Esta señal indica que: A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. Si el tráfico al otro lado de una intersección está congestionado y no puede atravesarla completamente, debe: A. Ingresar a la intersección e intentar evitar bloquearla. B. Girar a la derecha en lugar de seguir recto por la intersección. C. Ingresar a la intersección y proceder con precaución. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Si el pedal del acelerador está atascado, debe: A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. Las señales pentagonales se utilizan para indicar: A. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que se aproxima se encuentre a menos de 200 pies de ellos. B. Se acercan a una curva en una vía de doble sentido y no pueden ver a su alrededor. C. Su carril tiene una línea central amarilla continua. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal advierte a los conductores que: A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario.
Las señales de advertencia son: A. Octagonales. B. Triangulares. C. Rectangulares. D. Romboidales. D. Romboidales. Al cambiar de carril, debe: A. Señalizar y cambiar de carril. B. N. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos. C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. B. Cruce de trenes. C. Cruce ferroviario con poca distancia al suelo. D. Cruce ferroviario paralelo, cruce de carreteras. A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. ¿Qué debe hacer si las ruedas traseras empiezan a derrapar? A. Retire el pie del acelerador y ponga la palanca de cambios en punto muerto. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. C. Si el vehículo tiene ABS, pise el pedal con cuidado. D. Gire a la izquierda si las ruedas traseras derrapan a la derecha. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben: A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. Esta señal significa: A. La autovía termina más adelante. B. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. C. Carril reversible más adelante. D. Autovía más adelante. A. La autovía termina más adelante. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos. C. 1 hora. ¿Qué debe hacer en caso de fallo de los frenos? A. Salga de la carretera y diríjase a un espacio abierto, si es posible. B. Frote los neumáticos contra el bordillo para reducir la velocidad del vehículo. C. Aplique el freno de mano lentamente. D. Todas las opciones anteriores. D. Todas las opciones anteriores. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben: A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede: A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado.
Esta señal de tráfico significa: A. Ceda el paso. B. No entrar. C. Cruce de ferrocarril. D. Pase con precaución. B. No entrar. Al prepararse para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido, debe: A. Cambiarse al carril derecho o al lado derecho de un carril único. B. Cambiarse al carril derecho o al lado izquierdo de un carril único. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. D. Ninguna de las anteriores. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. Si otro auto corre el riesgo de chocar contigo, debes: A. Hacer ráfagas con las luces delanteras. B. Hacer ráfagas con las luces de freno. C. Tocar la bocina. D. Usar las luces de emergencia. C. Tocar la bocina. Esta señal advierte a los conductores de: A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. ¿Qué es lo primero que debe hacer al dar una vuelta de 3 puntos? A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. B. Señalice con la direccional izquierda y luego observe atentamente el tráfico que viene en dirección contraria. C. Gire a la izquierda, cruce la calle para detenerse mirando hacia el borde. D. Ninguna de las anteriores. A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. Cuando llegue a una intersección con una señal de stop, debe: A. Seguir al vehículo que va delante de usted. B. Mirar por el espejo retrovisor, mirar a la izquierda, luego a la derecha y continuar. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. D. Detener el vehículo, mirar a la derecha, luego a la izquierda y nuevamente a la derecha. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Esta señal de tráfico significa: A. Poca distancia al suelo. B. Prohibido girar a la derecha. C. Prohibido girar en U. D. Todo el tráfico gira a la derecha. B. Prohibido girar a la derecha. Es importante que los conductores sepan que los camiones: A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. La distancia de frenado del vehículo nunca depende de: A. La hora del día. B. El estado de los frenos de su vehículo. C. El estado y el tipo de neumáticos del vehículo. D. Su propio tiempo de reacción. A. La hora del día. Esta señal significa: A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Para su protección, los motociclistas deben:
A. Mantener las luces delanteras y traseras encendidas en todo momento. B. Usar cascos homologados. C. Señalizar giros, cambios de carril y paradas. D. Ninguna de las anteriores. B. Usar cascos homologados. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Un conductor debe estar especialmente atento a motociclistas, bicicletas y peatones. ¿Por qué? A. Siempre tienen preferencia de paso. B. No tienen espejos retrovisores. C. Obedecen normas de tránsito específicas. D. Son difíciles de ver en el tráfico. D. Son difíciles de ver en el tráfico. Un vehículo grande está retrocediendo para descargar mercancías. Debe. A. Intentar adelantarlo de cerca. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. C. Entrar en uno de los puntos ciegos y esperar. D. Ninguna de las anteriores. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. Esta señal de tráfico significa: A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Por la noche, es más difícil ver: A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. ¿Qué forma tiene una señal de límite de velocidad? A. Pentágono. B. Rectángulo vertical. C. Redondo. D. Diamante. B. Rectángulo vertical. Esta señal significa: A. Prohibido girar a la izquierda. B. Curva cerrada más adelante. C. Carretera con curvas más adelante. D. Prohibido girar en U. D. Prohibido girar en U. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que: A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B.
La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe a. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Tu back depende de a. Tu peso. B. La cantidad de alcohol que bebas. C. El tiempo que transcurra entre cada bebida. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Esta señal indica a. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Normalmente son rectángulos blancos con letras o símbolos negros. A. Señales de advertencia. B. Señales reglamentarias. C. Señales de destino, señales de guía. D. Señales de servicio. B. Señales reglamentarias. Para conducir a la defensiva, debes a. Anticipar los errores de otros conductores. B. No mirar hacia atrás por los espejos. C. Asumir que un conductor que se acerca a una señal de pared en una calle lateral realmente va a detenerse. D. Usar solo una mano en el volante. A. Anticipar los errores de otros conductores. Esta señal de tráfico indica que a. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Señales de tráfico amarillas. A. Al combinarse con una forma octogonal, indican a los conductores que deben detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Advierten a los conductores. C. Guían a los conductores. D. Proporcionan información direccional. B. Advierten a los conductores. Los rectángulos verticales indican a los conductores. A. Lo que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. D. Que hay una zona escolar más adelante. C. La ley. Esta señal significa A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. El espacio que necesitas para cruzar el tráfico depende de A. La presencia de una señal de ceda el paso. B. El número de coches delante de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. D. El número de coches detrás de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero.
B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Está prohibido adelantar. A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C. En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal advierte a los conductores que A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Los ciclistas deben A. Permanecer cerca del borde izquierdo de la calzada. B. Circular por un carril bici, si está disponible. C. No circular más de 2 ciclistas en fila en un mismo carril, si es posible. D. Permanecer a la derecha cuando se preparan para girar a la izquierda. B. Circular por un carril bici, si está disponible. Si se detiene en un cruce ferroviario con más de una vía. A. Pase en cuanto pase el primer tren. B. Continúe con precaución hasta que vea un tren. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. D. Pase cuando una de las vías esté libre. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. Esta señal de tráfico le advierte sobre A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. Oyes una sirena cerca, pero no ves dónde está el vehículo de emergencia. ¿Qué haces? A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. B. Te detienes inmediatamente y activas las luces de emergencia. C. Sigues conduciendo hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia se dirige hacia ti. D. Te detienes solo si estás seguro de que el vehículo se dirige hacia ti por el carril contrario. A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. Dentro de una glorieta, debe A. Cambiar de carril antes de comprobar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Utilizar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. D. Todas las anteriores. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. Esta señal significa A. Señales de tráfico adelante. B. Debe detenerse adelante. C. No se permite el exceso de velocidad. D. Debe ceder el paso adelante. A. Señales de tráfico adelante. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben A. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. C. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos. D. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. Los semáforos suelen tener los colores de arriba a abajo o de izquierda a derecha. A. Verde,
amarillo y rojo. B, verde, rojo y amarillo. C, rojo, amarillo y verde. D, rojo, verde y amarillo. C, rojo, amarillo y verde.